Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Continuamos en esta hora estudiando el Salmo número 20 y hoy vamos a hacerlo a partir del versículo 6, donde el rey David dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. David manifestaba que conocía, que había entendido, que había experimentado que Dios salvaba a su ungido. ¿Qué significa ungido? Evidentemente, proféticamente se hablaba del ungido de Jehová, hablando del Mesías, de Jesucristo. Pero también David era su ungido, porque él había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, por mandato de Dios. Y también habla y nos enseña acerca de aquellos que fuimos llamados, tú y yo, que fuimos llamados por el Señor y que estamos en Cristo y somos ungidos y tenemos la unción del Santo, como dice el apóstol Juan. Ungido significa llamado, apartado, preparado, ordenado, revestido por Dios con un propósito y con una función. Obviamente sabemos lo de Jesucristo y sabemos lo del rey David, pero debemos también saberlo en nuestras vidas, esa unción que hay de parte de Dios sobre nuestras vidas, que tiene que ver con el propósito de Dios y la capacitación de Dios sobrenatural sobre nuestras vidas. Y que dice que Dios salva a su ungido, o sea, que lo guarda, lo preserva, lo libra. Precisamente por ser ungido de Dios, los ungidos de Dios suelen llevar unos ataques terribles, porque el enemigo se revuelve sobre aquellos. No había nadie que tuviese más luchas que el rey David, y era el ungido de Dios, aquel que Dios había llamado precisamente para afirmar el reino. Las tremendas luchas que tuvo en 3 años de ministerio Jesucristo, porque precisamente vino a traer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo. Y la lucha que tendremos y debemos tener aquellos que tenemos el llamado de Dios a extender el reino de los cielos, id por todo el mundo y predicad del reino de los cielos. Se ha acercado, sanad leprosos, echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos. De gracia recibiste, dad de gracia. Esa es la encomienda por el cual Dios unge a su iglesia, extender el reino de los cielos. Pero vemos que el que recibió el mandato de afirmar el reino de Israel tuvo guerras. La tremenda lucha espiritual que sufrió aquel que vino a traer el reino de los cielos. Por eso no es de extrañar la gran lucha espiritual que tiene que tener la iglesia del Señor cuando verdaderamente se dedica a extender el reino de los cielos, el reino de Dios.
Y dice que a esa iglesia, a esos ungidos que están en esa tremenda lucha y que por hacer la obra de Dios están en el punto de mira del enemigo, dice, conozco que Jehová salva a sus ungidos. La mano poderosa de Dios salvó muchas veces a David. La mano poderosa de Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo con poder. Y la mano poderosa de Dios preserva a su iglesia. De tal manera que dice que aunque el diablo venga como río, Jehová planta bandera de victoria. La Biblia nos enseña cómo Dios preserva a su pueblo. Y dice, lo oirá desde los cielos, desde sus santos cielos. O sea que el Señor está en el cielo, pero no está impasible viendo sufrir, viendo, sino que cuando clamamos, dice, clama a mí y yo responderé. Y cuando clamamos a Dios, Dios salva a sus ungidos. Cuando clamamos a Dios, Dios se manifiesta aún en los momentos difíciles. Daniel clamó y aunque tardó porque la lucha espiritual fue grande durante 21 días, vino la respuesta de Dios. Lo oirá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cómo nos salvará el Señor? Aquí lo dice, con la potencia salvadora de su diestra. ¿Por qué dice diestra? Porque está haciendo una forma alegórica. Recordemos que Dios es espíritu, Dios no tiene diestra y siniestra. Simplemente es una manera alegórica de decir que Dios mueve su mano, y mueve su mano. Generalmente se estima que el gran porcentaje de las personas son diestras, por lo tanto tienen más destreza y fuerza en su diestra, por eso dice diestra. ¿Cómo nos salva el Señor? Con la potencia salvadora, con la habilidad y la capacidad sobrenatural de Dios. De esa manera salva el Señor a su ungido, con la potencia salvadora de Dios que se mueve cuando su pueblo ora. Porque por eso dice, lo oirá desde los cielos. ¿Qué es lo que oye? La oración, la súplica, el clamor. Dios lo oirá desde los cielos. Muchas veces podemos tener este pensamiento que es negativo, que es, sí, Dios está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra, batallando como puedo. No, no es así. Porque cuando verdaderamente necesitamos, Dios oye desde los cielos. Él no está ahí impasible, sino que su oído está atento al clamor de su pueblo.
quiero darle culto a tu santo nombre. Dios de Israel, Señor del universo, nombre absoluto, es el del Trino Dios, y nos amaste con infinita misericordia, y nos llenaste de tu Santo Espíritu. Bendito seas, Señor, que oyes la voz de tu siervo. Bendito seas, Señor, por la grandeza de tu amor. Dios de Israel, Señor del universo, nombre absoluto, es el del Trino Dios, y nos amaste con infinita misericordia, y nos llenaste de tu Santo Espíritu, y nos amaste con infinita misericordia, y nos llenaste de tu Santo Espíritu. Y el rey David, en el Salmo 20, en el versículo 7, después de reconocer cómo Dios salva a sus ungidos y cómo lo hace, cómo escucha sus oraciones, dice en el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El que había experimentado cómo Dios le libraba y cómo Dios le salvaba, a pesar de que él era un guerrero y estaba acostumbrado a dirigir a su ejército. Sin embargo, él decía, hablando de unos y otros, que unos confiaban en carros. Estamos hablando de aquellos que confiaban en los carros, como los carros del faraón, sí, carros de guerra. En aquella época los ejércitos poderosos tenían dos
dos cosas que los distinguían, tres cosas, pero dos básicamente. Una eran las armas de largo alcance, como catapultas o como lanzar flechas o jabalinas a larga distancia. Pero había otra cosa que los caracterizaba, tener una buena caballería. Por eso dice, aquellos confían en caballos. Una buena caballería. Se calculaba que un guerrero a caballo valía por unas docenas o decenas de soldados de a pie. Era la ventaja que le daba estratégicamente un guerrero a caballo que a pie. Y otros decían que confiaban en carros. Eran carros tirados por caballos, de los cuales en esos carros eran carros que tenían características preparadas para la guerra. Les daba velocidad, les daba capacidad de tener quien lance, uno dirigía el carro y otros tiraban flechas y lanzas. Y estamos hablando cosas que te daban ventaja en la guerra. Hay muchas veces que somos tentados en confiar en aquello de lo cual tenemos ventaja y nos da ventaja. No hablo de desestimarlo, pero aquí nos habla claramente que no debemos ser de los que confiamos en las ventajas que tenemos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea que cuando tenemos que enfrentar los problemas, las situaciones difíciles que nos toca, no buscamos hacerlo confiando en aquello que nos dé la solución o la ventaja a nivel natural, sino que acudimos a Dios, porque nuestra salida está en el Señor. ¿En quién? En aquel que nos escucha desde los cielos. ¿En quién? En aquel que dice que nos salva con la diestra poderosa, con su diestra de poder. No nos salvan los carros, no nos salvan los caballos, no nos salvan los amigos, no nos salvan las familias, no nos salvan las conexiones o el dinero que tengamos o los títulos que tengamos. Verdaderamente nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que oye desde los cielos y salva a su ungido. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurados aquellos que confían en el Señor. No serán avergonzados. Esta es la gran enseñanza que tenemos que tener. No está mal tener la posibilidad. Pero si no dispones, si no tienes la posibilidad de quien te ayude, de quien te sostenga, de quien te eche una mano, de quien esté de tu lado, no te preocupes. Más allá de todo, disponemos de Dios, quien dijo, no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y para finalizar, quiero recordar quién dijo esto. Esto lo dijo David, quien había sido un experto en batallas, quien tenía un gran ejército,
quien tenía un grupo que se llamaban los valientes de David. Los valientes de David, gente que daba su vida por él, grandes guerreros, poderosos en batallas. Sin embargo, él no menospreciaba lo que él tenía, no menospreciaba su ejército. Es más, él era un buen líder, él cuidaba y estaba al lado de sus soldados, por eso su ejército daba la vida por él. Él no lo menospreciaba, pero sí había entendido algo mucho más profundo. Había comprendido algo de una manera tremenda. La salvación no viene ni de carros ni de caballos. La salvación viene de Jehová, que oye la oración de su ungido.